Buenas tardes, hola a todo, grupo de Derecho Canónico del Centro de Huejotzingo. Iniciamos nuestra clase número 3 en línea de lo que es nuestro curso, un repaso que estamos haciendo del curso. Antes que nada, como de costumbre, nos ponemos en presencia del Señor y pues hacemos una breve oración para que vayamos de lleno a nuestro curso. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entonces, después de esta pequeña oración, dado que no podemos hacer la liturgia de las horas por la cuestión de tiempos y distancia, iniciamos nuestra clase. Bueno, en las clases anteriores prácticamente nada más nos habíamos abocado a lo que era la introducción para tener como que un panorama muy generalizado de lo que es el derecho canónico, de lo que de los puntos que vamos a tocar, de lo que nos compete a nosotros conocer. Ahorita ya vamos a empezar a ver realmente lo que es pues digamos las reglas o la normativa, los artículos de lo que comprende el Código de Derecho Canónico. Esto ustedes lo van a encontrar en su libro en la página 29, así lo tienen. El tema se llama Principios Generales. Para esto nosotros, como ya lo habrán, como lo recordarán, nosotros fuimos trabajando a base de cuestionarios en donde nosotros sacábamos las preguntas pues que consideramos más representativas y luego las vamos explicando aquí. Ojalá quede lo más comprensible posible, que a ustedes les esté sirviendo verdaderamente este repaso. Bueno, entonces iniciamos. Primera pregunta. Con la visión del derecho canónico, ¿qué son los sacramentos de la Iglesia? Respuesta. Son los medios y experiencias principales por los que se celebra y desarrolla la vida de la fe. Por ello, la Iglesia es muy cuidadosa de que se celebren con gran cuidado y reverencia en apego a las normas litúrgicas correspondientes. Si nosotros nos vamos a lo que son la definición de lo que serían sacramentos, desde el punto de vista como tal, como sacramentos, pues no es muy similar. Obviamente el objetivo es el mismo, pero va a tener otra definición, pero volvemos a lo mismo, muy repetido a lo mejor, pero nosotros estamos mirando esto desde el punto de vista derecho canónico. Entonces nos dice que aquí que son los medios por los que se va a desarrollar nuestra fe, por lo tanto, la Iglesia tiene que estar muy cuidadosa de la forma y digamos, de los procesos, de la forma que se tiene que seguir para la aplicación de los sacramentos, ¿sí? Porque son los que, digamos, el fundamento de nuestra vida de fe. Por ello, la Iglesia es muy cuidadosa, o sea, tiene que ser muy exigente, tanto para la celebración como para que se cubra todo aquello que es necesario para que el sacramento pues no en determinado momento puede llegar a ser anulado, invalidado o que tenga vicios ocultos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a abocar nosotros acá. Pregunta 2. ¿Qué es lo que se le ha confiado a la sede apostólica? Bueno, la sede apostólica es a la que se le ha confiado la supervisión de la vida sacramental de la Iglesia. No solamente tiene eso, también tiene bajo su cuidado la publicación de los libros litúrgicos en sus versiones y lenguas de los rituales y que se ajusten a las normas litúrgicas universales. El obispo puede hacer lo mismo, pero solo en su diócesis, según lo indique y autorice la ley universal. O sea, ¿a qué viene esta respuesta? O sea, la sede apostólica tiene el cuidado de todo lo que es la supervisión de la vida sacramental de toda la feligresía a nivel universal, puede decirse.
En cambio, un obispo solamente la tendría dentro de su sede apostólica, pero dentro de su diócesis, pero si en determinado momento la cuestión de los libros que él autorice, cantos, rituales o cosas por el estilo, no contravengan lo que esté autorizando la Santa Sede. Entonces, ahí ya él no puede mover nada que haya sido ya autorizado por la Santa Sede. Sí puede hacer ciertas modificaciones con relación a lo que le compete por alguna actividad específica dentro de su diócesis. Viene pregunta tercera. ¿Cuáles son los sacramentos de pertenencia a la Iglesia? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos lo que es toda la cuestión sacramental, vimos que tenemos clasificados los sacramentos en sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y sacramentos de servicio. Los sacramentos de iniciación son a los que se está refiriendo acá, son los que nos hacen pertenecer a la Iglesia. Digamos que es la puerta por la cual nosotros entramos como católicos a la vida en nuestra fe, pero los otros sacramentos ya nada más son como de seguimiento, como para que sigamos en el camino de conversión, de salvación, pero los que nos introducen a una iglesia, en este caso a la Iglesia Católica, son estos tres sacramentos. En este caso es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Sí? A lo mejor suena muy burdo el ejemplo, pero es como si dijéramos que con esto compramos nuestra entrada. Con estos tres sacramentos compramos nuestra entrada. Y con los otros sacramentos ya nada más le estamos dando mantenimiento a ese seguimiento que le vamos a ir dando, ¿sí? Bueno, entonces vemos. Pregunta 4. ¿Cómo ve el derecho canónico al bautismo? Como la puerta de los demás sacramentos y puerta de la vida de la gracia. En algún momento comentábamos que, bueno, por costumbre normalmente nosotros hemos hablado o sabemos, siempre se nos enseña desde el catecismo, que con el sacramento de bautismo nosotros se nos borra el pecado original y puede haber una situación de controversia en cuanto al hecho de que muchas personas puedan, ha habido aquello de decir, ¿por qué tengo yo que cargar con un pecado que de alguna manera yo no cometí, ¿no? O que cometieron pues Adán y Eva, desde Adán y Eva, ¿verdad? Y en el caso de los hermanos separados, pues tienen alguna objeción en cuanto al hecho de decir qué pecado puede tener una criatura inocente, ¿sí? Al menos esos comentarios he llegado a escuchar cuando de repente vienen a tocar la puerta, ¿verdad? Bueno, aquí la situación que yo les quisiera dejar un poquito más claro es, por costumbre se nos dice que nacemos en pecado. Realmente la expresión correcta debería de ser que nacemos fuera de la gracia de Dios y que a través del sacramento del bautismo nosotros volvemos, o sea, nosotros adquirimos la gracia de Dios para convertirnos en sus hijos nuevamente. No sé si me explica. A ver, vamos, a lo mejor yo les hago ejemplos como que muy prácticos, o trato de hacerlos muy prácticos. A ver, por ejemplo si un niño mexicano, si un matrimonio mexicano estando en Estados Unidos tuviera un hijo, el bebé naciera estando ellos en Estados Unidos, ese niño nacería pues como un niño americano, ¿verdad? Y tendría obviamente pues todas las ventajas que nosotros como un país pobre no tenemos. Él tendría muchas ventajas allá. Pero si es, entonces ese niño tendría pues muchas cosas buenísimas porque ya tiene la nacionalidad americana.
Si ese niño se viene si ese matrimonio se viene a México, el bebé nace en México. ¿Y qué hubiese pasado? Que entonces ese niño, por el hecho de nacer en tierra mexicana, perdió esas ventajas económicas, materiales que podía tener por haber nacido en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces es algo similar a lo que estamos hablando. Si nosotros hubiésemos nacido cuando Adán y Eva estaban en gracia de Dios, porque estaban en el paraíso, porque no habían pecado, toda la descendencia hubiese nacido en gracia de Dios. Pero como todos ya después tenemos nuestro origen y nacimiento después del pecado de Adán y Eva, cuando ellos ya habían perdido la gracia, entonces todos nosotros nacemos sin gracia, sin la gracia de Dios. Con el bautismo, o sea, ¿por qué? Porque ellos ya habían perdido la gracia, como en el caso del ejemplo, ellos ya no estaban en Estados Unidos, ¿verdad? Ya estaban en México. Bueno, así también, ellos ya no estaban en gracia cuando empieza a generarse la creación, cuando nosotros tenemos nuestro origen, ¿sí? Ya están ellos, ya perdieron la gracia de Dios. Entonces, a través del bautismo, lo que nosotros hacemos es recuperar nuevamente esa gracia que habíamos perdido por el pecado de nuestros padres. Nosotros recuperamos esa gracia a través del bautismo y entonces ya nos convertimos nuevamente en hijos de Dios. Recuperamos esa amistad que se había roto de alguna manera y que yo ya había nacido sin la amistad de Dios, por así decirlo. Y en este momento y después del bautismo yo ya tengo la amistad de Dios y todos los beneficios que con ello lleva porque yo obtengo la gracia. Entonces realmente no es que nazca con un pecado, o sea, como tal, a lo mejor por eso ahí hay a veces oposición al respecto, sino más bien es que nosotros nacemos fuera de la gracia de Dios. Entonces, con esto quiero que quede claro, el asunto es que aquí nos dice que el bautismo es la puerta para entrar a todos los demás sacramentos, porque es el primero, es el que podemos recibir desde que somos pequeñitos, recién nacidos. Lo primero que tenemos que obtener es la gracia de Dios y ya a través de eso pues ya empezamos nuestro camino para seguir en esos sacramentos de iniciación, porque después de del sacramento del bautismo viene, antiguamente era el sacramento de la confirmación y mucho después el de Eucaristía. En la actualidad prácticamente confirmación y Eucaristía se dan al mismo tiempo, ¿verdad? En un mismo evento con diferentes rituales, pero bueno, se puede dar al mismo tiempo. Hace muchos años no, porque hace muchos años era primero te bautizaban siendo bebé y luego podía ser que al día siguiente o a los pocos días eras confirmado y ya después venía la preparación para la Eucaristía. Ahora ya no, ahora es como decimos, me bautizo y al mismo tiempo hago mi Eucaristía y mi confirmación. Entonces estos tres sacramentos son los famosos sacramentos de iniciación. Aquí me dice que son la puerta de entrada a la vida de la iglesia, a la vida de la fe, y específicamente el bautismo es la puerta que me abre, porque no me puedo confirmar si no estoy bautizada, no puedo llegar a la Eucaristía si no estoy bautizada. Entonces, por eso se le llama al bautismo la puerta de ingreso a la fe. Bueno. ¿Cómo ve el derecho ¿Qué actitud deben tener los ministros con relación a los sacramentos? Y dice aquí, deben estar dispuestos a administrarlos a quienes estén dispuestos, a quienes lo piden en tiempo apropiado y que no tengan impedimento para recibirlos. ¿Qué me dice con esto? Pues que todos tenemos acceso a los sacramentos, siempre y cuando los pidamos en tiempo y estemos cumpliendo con la normativa, por así decirlo, que vamos a ir mirando acá en el derecho canónico cuando se va a acceder al sacramento del bautismo. O sea, tenemos que cumplir con lo que nos están pidiendo allí, ¿sí?
De no cumplirlos, pues eso se considera como un impedimento que evitaría que yo tuviera acceso a ese sacramento. Pregunta siguiente. ¿Los ministros católicos pueden administrar sacramentos a los no católicos? Dice, pues se pueden aplicar algunos, no todos, pero vamos a ver, dice, se pueden aplicar el sacramento de penitencia eucarística y unción de enfermos a los miembros de iglesias orientales, o sea, la iglesia ortodoxa. La Iglesia Nacional Polaca también puede ser, y también se aplicarán a otras tradiciones cristianas en caso de peligro de muerte o de grave necesidad y que no puedan recibirlos de su propio ministro, pero deben tener la misma fe en el sacramento y estar bien dispuestos igual que un católico. ¿Por qué estamos hablando de que hay algunos sacramentos que sí pueden aplicarse, aunque sean de otra fe? Puede decirse que en este caso, por ejemplo, un cristiano. ¿Por qué podría ser? Bueno, para esto ya me está empezando, aparentemente es muy sencillo, pero no del todo, porque aquí me dice, deben tener la misma fe en el sacramento. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor un ministro católico puede ponerle el bautismo a un niño de otra fe, pero lo que los padres, o la persona que se quiere bautizar, debe tener en cuanto al sacramento que está pidiendo la misma fe que nosotros tenemos como católicos, porque muchas veces la división de las sectas no se da específicamente por ese sacramento, sino que a lo mejor lo que está haciendo la división son otras, hay divergencia en otros conceptos, en otras creencias, pero específicamente en ese sacramento sí tienen igualdad de fe con nosotros, pudiera ser. Y bajo esas circunstancias, si por razones diversas de urgencia no está su ministro que les pueda poner los sacramentos y lo piden a un católico, se podría aplicar. Pero que quede claro que debe de tener, el ministro debe de saber que la fe que profesen esas personas o esa persona que está solicitando el sacramento, en cuanto al sacramento que está solicitando específicamente, debe de creer lo mismo que nosotros para que se pueda aplicar. Si no, no se podría. Entonces, pues ya con eso, como que hay un gran muro, ¿verdad? Porque creo que es una de las cuestiones de los sacramentos, que es una de las cuestiones en las que la Iglesia Católica tiene un poquito de más, pues como que ha sido un poquito más exigente, y las otras las otras religiones o los otros grupos religiosos pues no comparten las mismas ideas ni la misma creencia que nosotros tenemos. Entonces ya ahí hay una gran diferencia. Y ahora un poquito al margen, alguien preguntaría, bueno, ¿y cuáles son las iglesias orientales y ortodoxas? O que conocemos como la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pues les platico, hago un breve cuadrito ahí, paréntesis para platicarles. La Iglesia Ortodoxa, que también es conocida como la Iglesia Oriental, surgió en el año 1054 después de Cristo por causa de la nacionalidad, del lenguaje y de la cultura, bajo la protección del Imperio Romano en tierra bizantina. La Iglesia de Oriente u Ortodoxa griega en Constantinopla, en periodo del Papa León I, firmó el dogma de las dos naturalezas de Cristo, o sea que antes era una misma iglesia, pero ahorita vamos a ver por pequeñas situaciones que luego se hicieron muy grandes, se separan ambas iglesias. Obispo que reclamó que lo pusieran al mismo nivel del obispo de Constantinopla, o sea que el obispo, en este caso el obispo que estaba en Constantinopla y el obispo de la Iglesia Ortodoxa griega, quería el de la Iglesia Ortodoxa griega, quería que estuviesen al mismo nivel que el de Constantinopla. Y no fue así, o sea, no se hizo esa igualdad.
en cuanto a autoridad o en cuanto a importancia. Y entonces ahí empieza a haber divergencias. La ruptura surge de la rivalidad entre los dos obispos, el de Roma y el de Constantinopla. En esa época se considera a la Iglesia Católica como progresiva, en cambio la Iglesia griega se considera estática. ¿A qué se refiere esto? Que la Iglesia Católica consideraba que hacía como que más labor de evangelización, que buscaba abrirse más a buscar que la gente entrara a ese camino de conversión. En cambio, la iglesia griega se queda estática, se queda con los rituales, se queda sin moverse, o sea, sigue apegada a lo que son los reyes, a cómo se manejaba antes, y se empiezan a agredir una y otra. ¿Qué es lo que se agredían? Dice, Roma acusa al patriarca ortodoxo de estar en apoyo al imperio, o sea, de seguir apoyando a los reyes, porque ellos seguían muy sujetos al rey que estuviera en ese momento en Constantinopla y que no hacían labor apostólica, o sea, no había evangelización, no buscaban el crecimiento de la iglesia y cosas por el estilo. En cambio, los patriarcas griegos, ellos decían, no es cierto, lo que pasa es que ustedes en aras de buscar en su puesto hacer un apostolado, ya se volvieron corruptos, ya se volvieron, dice, o son usurpadores de la iglesia de Dios porque ustedes están generando sus propias reglas. Entonces, en esas contradicciones se dan estas separaciones. Focio y Nicolás, o sea, Focio, que era el griego, y el Papa Nicolás, que era el Papa católico, desencadenan en un problema al decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros los católicos en esa época, el Papa Nicolás, se genera el dogma de decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que nosotros decimos, inclusive en nuestro credo. Y los griegos, ellos dicen que no procede del Padre y del Hijo, que solo procede del Padre, ¿sí? Y que es el Padre el que utiliza, por así decirlo, al Hijo para generar el amor del Espíritu Santo, pero procede exclusivamente de Dios Padre. Esa es otra cuestión que vuelve a generar más conflicto en ambas iglesias. Y luego dice, en el año 906 después de Cristo, el emperador, había habido otro problema un poquito anterior, en donde dice que en el año 906 el emperador se quería casar por cuarta vez y solamente estaba permitida la trigamia. O sea, ¿qué quiere decir? Que se podía casarse hasta 3 veces el rey. Pero este rey, el emperador, se quería casar una cuarta vez. ¿Qué pasaba? Se recuerdan que según la historia nos dice que ellos siempre estaban en la cuestión de heredar el trono, de que tenía que haber descendencia y sobre todo descendencia masculina, ¿verdad? Entonces, cuando generalmente había conflictos de intereses económicos porque querían hacer alianzas con otros países más poderosos o porque la esposa no le daba descendencia masculina, lo que fuera. La razón era lo de menos, ¿sí? El asunto es que si ellos querían deshacerse de esta esposa, podían alegar cualquier situación, anular el matrimonio o simplemente repudiar a la esposa y casarse una segunda vez. Y se podían casar una tercera vez. Y entonces hasta ahí estaba permitido. Pero este emperador quiere hacerlo una cuarta vez. Y entonces ahí empieza otro problema. En este caso, el patriarca de Oriente de la Iglesia Ortodoxa, él le dice, no puedes porque nada más están autorizadas 3. Él se empeña y él dice, me tengo que casar una cuarta. Entonces le habla al Papa Católico, al de Oriente, y él dice, sí, aunque no esté permitido, te lo autorizo. Y le autoriza que se case una cuarta vez. Obviamente, al ser autorizado, el emperador no solamente se casa, sino que manda a que metan a la cárcel, en este caso, al patriarca de la ortodoxa.
Obviamente eso hace que la Iglesia Ortodoxa griega se ponga en contra totalmente de la Iglesia Católica porque sintió que por quedar bien con el emperador había infringido las normas que ambos estaban de acuerdo en que se tenían que respetar, de que solamente podía haber 3 matrimonios. Entonces, cuando este señor comete la tetragamia, pues hay digamos que se sientan las bases. Otro de los tantos conflictos que después se siguen agravando con lo ya comentado. Y años después, de todos modos, la Iglesia Católica llega al acuerdo, al convencimiento de que es correcto que no se casen 4 veces, sino máximo 3, y anula esa orden, pero como quiera que sea, en su momento ya se había creado el conflicto. Dice, la Iglesia Católica exige el celibato. Otra de las diferencias que tiene la Iglesia Ortodoxa con la nuestra es que dice que la Iglesia Católica exige el celibato en el sacerdocio. En cambio, la Iglesia Ortodoxa griega acepta el matrimonio en los sacerdotes, aun cuando considera como una bendición especial a aquellos que viven en castidad. O sea que ellos están conscientes de que es una gran bendición quienes hacen voto de celibato, pero si no lo hacen es aceptado de todos modos, ¿sí? Dice, los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción de María. Pero son muy marianos, o sea, ellos, hay de los dogmas que tenemos nosotros de la Virgen Santísima, aceptan la mayoría, pero no aceptan el de la Inmaculada Concepción de María, o sea, de que María nace sin pecado, ¿sí? Entonces, dice, pero son marianos igual que los católicos. Entonces, si ya se fijaron realmente los problemas que se han generado dentro de la Iglesia ortodoxa con la católica, pues pueden ser en determinado momento, más bien fueron de tipo, pues hasta político, pudiera decirse en su momento. Son muy pocas las diferencias que tienen con la Iglesia Católica. Por esa razón es por lo que se considera que la Iglesia Ortodoxa está muy unida a la Iglesia Católica y no hay tanta contraposición para la aplicación de sacramentos en determinado momento. Como ya vimos en las clases anteriores, inclusive por eso hay un derecho canónico que se generó para efecto de la Iglesia Ortodoxa griega, y aparte tenemos el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Oriental, que es la católica, ¿sí? Pero si estamos hablando de que hay cierta unión y cierta comunicación entre ambas iglesias y hay una gran aceptación. Bueno, entonces proseguimos. Cuando la Santa Sede aprueba un libro, ¿puede ser alterado o cambiado? No. Nadie puede hacerlo, ni un ministro sagrado puede cambiar o alterar un libro litúrgico. Pregunta 8. ¿Quién determina la retribución por la administración de los sacramentos? ¿Qué es la retribución? Pues lo que van a cobrar, el costo que tiene en determinado momento. Que aquí hay una cuestión de entender, realmente el sacramento como tal no tiene costo, ¿verdad? Porque yo creo que la fe y todo lo que nosotros manejamos, que es de manera espiritual, no tiene costos. Pero sí sabemos que, bueno, hay ciertos gastos administrativos que se corren para efectos de poder registrar un sacramento y una serie de circunstancias, quién lo va a realizar y demás, que tienen un costo, ¿verdad? Esas actividades sí tienen un costo, no el sacramento como tal. Entonces dice, ¿quién determina esos costos? Aquí nos dice la autoridad legítima, que es la parroquia, ¿sí? Y el ministro que lo celebra no puede pedir nada extra a lo ya establecido. O sea, ¿qué quiere decir? Cada parroquia tiene sus costos, porque normalmente los costos de las parroquias pues están determinados hasta por el nivel socioeconómico de cada lugar, ¿verdad? Hay lugares en donde tú vas a una parroquia y te cobran muchísimo por celebrar una Santa Misa, ¿verdad? Y hay otras parroquias donde te cobran, pues es casi una gratificación pequeñita lo que te piden, nada más algo representativo. Depende eso ya del párroco.
Entonces, esto es lo que nos dicen acá. Lo que sí te están diciendo es que de lo que la iglesia, la parroquia tenga ahí en su lista de que esto es lo que cuesta para que solicites determinado sacramento, el sacerdote a título personal no puede pedir nada extra. Claro que hay muchas personas que, bueno, generosamente le dan algo al sacerdote directamente, pero bueno, es una gratificación, es un obsequio que ellos quieren dar de manera agradecida, pero no es que el sacerdote les pueda o les tenga que estar pidiendo algún extra, ¿sí? Bueno, entonces eso queda claro. Y última pregunta, ¿qué pasa cuando hay incapacidad de pago por administración del sacramento? Aquí nos dice, se administrará de igual manera, pues nadie puede ser privado de la recepción de un sacramento por incapacidad de pago. Obviamente tendrían que hablarlo, ¿verdad? O sea, si va alguien que verdaderamente, personas muy humildes que no tienen la posibilidad de hacer un pago, lo tienen que externar al párroco, al sacerdote, y el sacerdote tiene la facultad de decir, se te va a aplicar el sacramento y no hay costo, ¿sí? Entonces, pues con esto ya vieron que estas son las generalidades de lo que va a ser todo lo que es el derecho canónico. Y para la próxima clase ya vamos a empezar con el primer sacramento, que es uno de los más grandecitos, que es bautismo, ¿sí? Entonces, pues con esto terminamos hoy nuestra clase siguiente, que fue nuestra clase 3 del repaso que estamos llevando, y nos vemos para la próxima clase. Nos despedimos con una breve oración a la Virgen Santísima, ¿sí? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues espero que les esté sirviendo este repaso y nos vemos la próxima clase.